Nos trajeron un Dios extraño, de otras tierras, de otros cielos. Nos trajeron imágenes raras, distintas a la de las paredes de las montañas o las que grabábamos en la corteza seca de los árboles, distintas a las indicaciones que dibujábamos en la fresca y negra arena. Ahora usamos el papel. Nos impusieron la idea de una salvación, de un alma que nos donaron. Nos enseñaron en otras lenguas, en otras creencias que no eran las nuestras. Ahora luchamos por rescatar nuestras raíces para que no se seque la tierra estéril y sin memoria. Etnoeducación. Políticas educativas en Colombia. Universidad Minuto de Dios. Curso de pedagogía para profesionales no licenciados. A modo de epígrafe, la escuela en la que se piensa, en la que se actúa, en la que se crea, en la que se habla, en la que se ama. Se adivina la escuela que apasionadamente le dice sí a la vida, y no la escuela que enmudece y me enmudece. Realmente, la solución más fácil para enfrentar los obstáculos, la falta de respeto del poder público, el arbitrio de la autoridad antidemocrática, es la acomodación fatalista en la que muchos de nosotros nos instalamos. Paulo Freire, Cartas a quien quiere enseñar. Colombia, en tanto una nación multicultural, reconoció desde la Constitución de 1991 que ha tenido un largo proceso en el que poco a poco ha venido entendiendo la importancia del reconocimiento de un sector que por mucho tiempo se mantuvo aislado y en el anonimato, cuyo primer momento de reconocimiento se da en la Carta de Cartas. Constitución Política de 1991. Artículo 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Artículo 10. El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. Artículo 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Artículo 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determine la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Artículo 68. Las integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional, en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. Artículo 243. Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito cosa juzgada constitucional.
Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución. Legislación afrocolombiana. Conjunto de normas expedidas por los órganos competentes a favor de la población afrocolombiana, por la cual la jurisprudencia nacional e internacional intenta proteger los derechos fundamentales de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, como son su identidad, cultura, sus territorios, el derecho a vivir libremente y en paz, entre otros derechos colectivos e individuales que necesitan ser protegidos. Ley 70 de 1993, por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política. Ley 387 de 1997, por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia. Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Ley 22 de 1981, por medio de la cual se aprueban la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en resolución 2106-20 del 21 de diciembre de 1965 y abierta a la firma el 7 de marzo de 1966. Ley 21 de 1991, por medio de la cual se aprueba el convenio número 196 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76A. Reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1989, Ley 725 del 2001, por la cual se establece el Día Nacional de la Afrocolombianidad. Por último, el Decreto 2253 de 1998, formulado por la creación de la Comisión de los Estudios para formular el Plan de Desarrollo de las Comunidades Negras, considerando que la Ley 70 de 1993, por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política, dispuesto en su artículo 57 que el Gobierno Nacional creará una comisión de estudios para la formulación del Plan de Desarrollo de las Comunidades Negras, la cual comenzará a operar una vez sea elegido presidente de la República y hasta la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo en el COMPES, debiendo tenerse en cuenta las propuestas de dichas comunidades. Que las comunidades negras, una vez acordados los términos de referencia y la metodología de selección de los miembros de la comisión, delegaron en la subcomisión de Derecho de la Comisión Consultiva de Alto Nivel, el proceso de estudio y elección de los miembros de dicha comisión, previa convocatoria sobre el particular. Ley de Educación 115 de 1994. Es importante partir por comprender lo que etnoeducación significa. Definición que se encuentra en la Ley de Educación 115 de 1994, título 3, Modalidades de atención educativa a poblaciones, capítulo 3, Educación para grupos étnicos.
Artículo 55. Definición de etnoeducación. Se entiende por educación para grupos étnicos la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones. Comentario. El artículo 55 busca romper con el sesgo cultural que se impone desde una noción cultural de Occidente, desde el cual se evidenciaba un desconocimiento de la cultura como también el abandono y consecutivo deterioro de su comunidad y su territorio, reglamentada por el artículo 804 de 1995 en sus 4 capítulos. En cuanto al artículo 56, que habla sobre principios y fines, establece el artículo que la educación en grupos étnicos se encontrará determinada por los propios fines y principios de la misma comunidad en base a los criterios de integridad, interculturalidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad, en concordancia a lo ya consagrado en la misma ley. En cuanto al artículo 57, señala que la educación será bilingüe, cuyo fundamento escolar ha de ser la lengua materna. En cuanto al artículo 58, instituye la formación de educadores para grupos étnicos, formación fomentada por el Estado y en búsqueda del dominio tanto de la cultura como de la misma lengua de los grupos étnicos, en garantía de los procesos que ya se habían gestado dentro de las comunidades indígenas, afrocolombianas y rom. En cuanto al artículo 59, este esboza la idea de asesorías especializadas promovidas en principio por el Gobierno Nacional y en concordancia con el Ministerio de Educación Nacional. En cuanto a las intervenciones de los organismos internacionales, en lo consagrado al artículo 60, instaura que siempre y cuando exista la aprobación del Ministerio de Educación Nacional, se podrá generar injerencia por parte de estos organismos. Y en referencia al artículo 61, pone de manifiesto que mientras se ajuste a los planes educativos regionales y locales, es posible que las organizaciones étnicas continúen al momento de entrar en vigencia la ley. Decreto 804 de 1995, por el cual se reglamenta la atención educativa para grupos étnicos. El surgimiento y la puesta de la etnoeducación fue un proceso que estuvo marcado desde el punto de vista jurídico por 2 perspectivas: la filosofía contenida en el decreto 804 y el enfoque de calidad académica y pertinencia propuesto en el decreto 272. De una parte, el decreto 804, expedido en 1995, retoma el planteamiento que se formula en la ley 115 de 1994 respecto a la etnoeducación. La etnoeducación en los grupos étnicos estará orientada por los principios y fines generales de la educación establecidos en la presente ley y tendrá en cuenta además los criterios de integralidad, interculturalidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad. Tendrá como finalidad afianzar los procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso de las lenguas vernáculas, formación docente e investigación en todos los ámbitos de la cultura.
De esta manera, se determinará que la etnoeducación hace parte del servicio educativo y se sustenta en un compromiso de elaboración colectiva, donde los distintos miembros de la comunidad en general intercambian saberes y vivencias con miras a mantener, crear y desarrollar un proyecto global de vida de acuerdo con su cultura, su lengua, sus tradiciones y sus fueros propios y autóctonos. Decreto 804. Decreto 1122 del 18 de junio de 1998. El presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confieren los numerales 11 y 21 del artículo 189 de la Constitución Política, considera y decreta. Artículo primero, segundo y noveno. Todos los establecimientos estatales y privados de educación formal que ofrezcan los diferentes niveles de educación incluirán en sus respectivos proyectos educativos institucionales la cátedra de estudios de afrocolombianos. Esto según el artículo 39 de la Ley 70 de 1993, que comprenderá un conjunto de temas, problemas y actividades pedagógicas propias de la cultura y de las comunidades negras, y se desarrollarán como parte integral de los procesos curriculares en las asignaturas correspondientes a ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. Esto según el artículo 23 de la Ley 115 de 1994. Los estamentos que le compete ser veedores de que se cumplan estos decretos en los establecimientos educativos son el Consejo Directivo y el Gobierno Escolar, asegurándose que los educandos cumplan con los propósitos generales en el desarrollo de los distintos temas, problemas y proyectos pedagógicos relacionados con los estudios afrocolombianos. Artículos 6 y 8. El Ministerio de Educación Nacional, atendiendo al Ministerio de Cultura y de la Comisión Pedagógica Nacional de Comunidades Negras, diseñará procedimientos recopilando, organizando, registrando y difundiendo estudios, investigaciones y todo lo relacionado con los proyectos y prácticas culturales propias de las comunidades negras en el servicio educativo. Esto según el artículo 39 de la Ley 70 de 1993. Además, el Ministerio de Educación Nacional, con la asesoría de la Comisión Pedagógica Nacional de Comunidades Negras, promoverá anualmente un foro de carácter nacional con el fin de obtener y mostrar las distintas experiencias relacionadas con el desarrollo de los estudios afrocolombianos. Artículos 7 y 10. El Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de Educación prestarán asesorías pedagógicas, proporcionarán criterios y orientaciones para el cabal cumplimiento por parte de los establecimientos educativos de la respectiva jurisdicción. Ejercerán la debida inspección y vigilancia según sus competencias y recopilarán los resultados obtenidos del desarrollo de los temas relacionados con los estudios afrocolombianos. Sentencia 2567 del 2017. Ponente Octavio Augusto Tejero Duque. Accionante Ramón González Usayo. Accionado: Administración Temporal de la Educación en Uribia, Secretaría de Educación de Uribia, Ministerio de Educación Nacional y Procuraduría Regional de La Guajira. Fuente formal: Ley 115 de 1994, artículos 58 y 62. Asunto: problema jurídico. ¿Es procedente la acción de tutela para ordenar la vinculación en propiedad de los etnoeducadores que cuentan con el aval de la autoridad tradicional del resguardo indígena Guarrerrapu? Se encuentran reunidos los requisitos establecidos para designar los catedráticos solicitados por la autoridad indígena Guarrerrapu.
se vulnera el derecho a la diversidad étnica y cultural de la comunidad indígena al no designar los educadores solicitados por la autoridad indígena Guarrerappo. Los temas que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de la tutela son los siguientes: desarrollo de la educación, servicio público y su importancia, desarrollo de los niños, las niñas y las adolescentes, sujeto de especial protección constitucional, derecho a la diversidad étnica y cultural, la etnoeducación como garantía fundamental de los pueblos indígenas, derecho a la diversidad étnica y cultural, derecho a la etnoeducación, definición, derecho a la identidad educativa, derecho fundamental con enfoque diferencial y su importancia. La tesis. Para esta sala, la educación como servicio público tiene una importancia especial, dado que conforme a los artículos 365 y 366 de la Constitución Política, se ubica en un nivel prioritario de la actividad estatal, y al igual que los demás servicios públicos, está sujeta a los principios de calidad, eficiencia, eficacia, solidaridad y continuidad en su prestación, siendo el Estado quien debe supervisar el cumplimiento. Esto según la sentencia 4588 del 2017. Derecho a la diversidad étnica y cultural. Desarrollo a la etnoeducación. Marco normativo. La tesis. En lo que atañe a la designación del profesorado para la población ancestral, desde la sentencia C-208 de 2007, la Corte Constitucional estableció la improcedencia de aplicar las reglas contenidas en el Decreto de Ley 1278 de 2002 e indicó con claridad que mientras se expide un régimen integral que regule el ingreso, acceso y retiro de los pedagogos de la comunidad indígena, su designación se deberá realizar de conformidad con lo previsto en el artículo 58 y 62 de la Ley 115 de 1994. Fallo. Con todo, es preciso mencionar que frente al tema examinado existe un fallo de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de La Guajira, quien el pasado 4 de abril analizó la problemática referida por las comunidades ancestrales de ese departamento y emitió unas directrices generales a las entidades territoriales encargadas de prestar el servicio público en cuestión. Veredicto que fue prohijado por el superior funcional de ese órgano colegiado el 17 de agosto de la presente anualidad. Lo dicho ratifica, por tanto, la idea de que el quejoso cuenta con otros mecanismos idóneos para lograr obtener lo aquí pretendido, pues como de tiempos atrás lo ha sostenido esta corporación, mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos estén siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protección, ya que no fue constituido para alterar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jurídico ha contemplado, sino cuando carezca de esta. Sentencia 5006 del 2014, sentencia 13469 del 2016.